slope. ¿Sí? Ahora, de B a C va a aumentar la presión, pero se va a mantener el volumen. Mantiene volumen, mantiene volumen, mantiene volumen, mantiene volumen, y cuando llegamos a C, el volumen empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo para el otro lado, es decir, para la izquierda. Pero además nos estamos yendo para arriba. ¿Y qué significa irse para arriba? Que estamos incrementando la presión intraventricular hasta llegar a un máximo. ¿Y qué pasa después de este máximo? Volvemos a cero. ¡Pum! Que es precisamente lo que tenemos acá. Aumenta la presión intraventricular, cae la presión intraventricular. ¿En cuál de estos vértices tendríamos que poner el primer ruido cardíaco? ¿A, B, C o D? ¿Se entiende la pregunta? El primer ruido cardíaco. Analicemos. ¿Qué representa el primer ruido cardíaco? La contracción de las aurículas, se empieza a llenar esto, despolarizan los ventrículos y comienza el sístole. ¿Dónde comienza el sístole ahí? En B. Por lo tanto, en B pasan varias cosas en B. En B está el primer ruido. ¿Sí? ¿Qué otra cosa está pasando en B? En B está el volumen diastólico final, que tiene que ser de 140, en este caso. Y si el volumen diastólico final es 140, B también representa la precarga. ¿Sí? Y ahora nos vamos para arriba. Pero nos vamos para arriba sin cambiar. Por lo tanto, de B a C se conoce como contracción isovolumétrica. Y de D a C, de D a A, adivina qué, si es la contracción isovolumétrica, ¿cómo será esta? La relajación. ¿Cambia el volumen o no? No, ¿cierto? Está en 70, 70, 70, 70, 70, 70. Isovolumétrica. De A a B sería llenado. Llenado diastólico hasta terminar. Y cuando terminamos tenemos un volumen. Y ese volumen se llama volumen diastólico final. Así que ahora vamos de B a C y nos estamos contrayendo. Como nos contraemos y ya apareció el primer ruido correspondiente al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide respectivamente, ¿qué sucede entonces? Aquí hay expulsión, cambia el volumen. No, pero de C a D es una contracción eyectiva, porque eyecta sangre, o contracción expulsiva, porque expulsa sangre. ¿Y cuánta sangre expulsa? De C acá. Por lo tanto, esto que está aquí, que es la diferencia, es el volumen de sístole. ¿Y este volumen de sístole de cuánto es? 70. ¿Sí? Ahí tenemos la famosa gráfica de presión-volumen. ¿El segundo ruido cuál es? ¿Y el segundo ruido cuál es? ¿Dónde debería estar el segundo ruido? Se contrae, abrimos, y cuando se relaja, se cierra, portazo. ¿Cuándo se relaja eso? Aquí en D, entonces, segundo ruido. ¿Sí? ¿Se entendió esta gráfica? Por si la piden, dibuje la gráfica.
de alternativa, yo no tengo nada pero nada. que ver. Y de las 4 preguntas de desarrollo, 2 son mías. ¿No? ¿No he hecho tarea todavía? No, estuve haciendo las tareas, terminé mis cursos. 3 cursos. ¿Ah? Escribí todo el fin de semana. De las 9 de la mañana hasta como las 11 de la noche, sábado y domingo. Y salieron los 3 ensayos. Ya, oye, esta cuestión de acá, ¿se va entendiendo? En amarillo, en amarillo, en amarillo. ¿Qué pasó en amarillo? ¿Qué le pasó a la precarga? Estamos claros que este punto de aquí es precarga, porque la precarga es grado de estiramiento y el grado de estiramiento depende del volumen diastólico final. ¿Ya? Por lo tanto, se aparece una cosa aquí, no sé, 120. ¿Sí? Disminuyó la precarga. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Qué le pasó al volumen de sístole? El volumen de sístole. ¿Qué le pasó al volumen de sístole? 120 menos 70. ¿Cuánto da eso? Este nuevo volumen de sístole, ¿cuánto es? 50. ¿Qué le pasó al volumen telesistólico? Quedó igual. ¿Qué le pasó al inotropismo? Inotropismo quedó igual. ¿Qué se explica? ¿Cómo se explica ese? Claro, entonces, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué hay más resistencia? Pero vean la gráfica, ¿qué le pasó? Entonces, ¿de qué depende la precarga? ¿Y ese de qué depende? De la bulimia. ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Perdió bulimia o ganó bulimia? Perdió bulimia. Entonces coloque ahí hemorragia, diarrea, deshidratación, no tomó agua en 2 días, tiene vómito de más de 12 horas, cualquier cosa que haya hecho perder bulimia. Eso es lo que pasó. ¿Ah? No entiendo. ¿Por qué 50? Porque el capricho, ¿cómo que se mantiene? O sea, no, ay, nací en esa no sé cómo explicar. La gráfica se te corrió para acá, no aumentó, no disminuyó, no se metió para acá. Por lo tanto, ¿qué le está pasando a este sujeto? Perdió precarga. Y como perdió precarga, perdió volumen de sístole. Y por lo tanto ya no está eyectando 70, está eyectando 50. ¿Y qué le está pasando a este otro sujeto que está acá? Vamos de nuevo. Flecha, flecha. Precarga, inotropismo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la precarga? Aumentó la precarga. ¿Estamos todos claros que aumentó la precarga? ¿Qué le pasó al inotropismo? Disminuyó. ¿Estamos claros que disminuyó, cierto? ¿Qué le pasó al volumen de sístole? Aumentó. ¿Cómo es posible entonces que al disminuir el inotropismo y disminuir la precarga aumentó el volumen de sístole? ¿Qué otra cosa está pasando aquí en este sistema? Ya hay más bulimia. Aquí hay resistencia, ¿cierto? ¿Qué le pasó a la resistencia?
habiendo disminuido el inotropismo, aumentando la precarga y aumentando este, quiere decir que también disminuyó este, porque si tú disminuyes la resistencia, aumenta el volumen de ciclo. ¿Sí? También particularidad de igual flujo. Si disminuye la resistencia, ¿qué le pasa al flujo? Ahí está. ¿Sí? ¿No? O menos. En la presentación de institucionalidad, perdón, la presentación institucional aparecen 3 casos de estos. Échenle una ojeada a eso. ¿No? Porque cuando los profes les pida ¿qué está pasando en esta gráfica? En negro, atención, en negro, ¿qué está pasando acá en negro? ¿Qué le pasó a la precarga? En negro, la precarga quedó en nada, ¿cierto? ¿Qué le pasó al inotropismo? Aumentó. ¿Qué le pasó al volumen de sístole? Aumentó. ¿Sí o no? Aumentó, ¿no? Estamos en 90 de volumen de sístole, ¿no? 140 hasta 50, 90. ¿Qué le pasó al volumen telesistólico? Disminuyó. Ahí está ese volumen telesistólico, pero el volumen sistólico aumentó. Este de aquí en negro es un clásico de estimulación de qué tipo sobre el corazón. Lo escribimos aquí toda la mañana. ¿Qué le pudo haber pasado a ese corazón para que tenga un aumento de inotropismo, aumento del volumen de sístole, sin aumentar la precarga? ¿Con qué lo estimulamos? Con noradrenalina. ¿Sí? Preguntas de esta gráfica. ¿Preguntas? Era en ese gráfico que la trasvase, me explicó como lo de que la presión venosa siempre va a ser cero. No es esta gráfica. Es otra gráfica. Lo que está preguntando acá es presión versus lugar. ¿Dónde es mayor la presión? Siempre, pero siempre, siempre en las arterias. Y va desde 80 a 120. Pero cuando pasamos las arteriolas caen y cuando llegamos a las venas y a las vénulas, simplemente está casi en cero. Vena. Y acá, aorta. Si tú sacas aquí presión arterial media, ¿cómo se calcula la presión arterial media? 2B, 2 presión de diástole más una presión de sístole y el resultado que te ven lo dividen por 3. ¿Sí? Y esto simplemente porque aquí hay 2 presiones en las arterias, principalmente en la aorta, pero en las venas hay una sola presión venosa. Entonces la pregunta es, a la salida del corazón, ahí está la presión arterial media de la aorta. Y a la vuelta del corazón está una vena. Por lo tanto, tú dices, aquí tiene que haber un delta B. ¿Sí? El sistema me está proporcionando una resistencia. Por lo tanto, yo tendría que decir que este delta B, si lo pongo a competir con la resistencia, me va a dar un flujo. Este flujo es el volumen de sístole. ¿Ok? Entonces, lo que se suele preguntar es, ¿qué consecuencia tiene que baje la presión arterial? ¿Qué
Esto significa que también va a bajar la presión arterial media. Y tú vas a tener más o menos delta P. Menos delta P. Y si tú tenés menos delta P, ¿qué le va a pasar al flujo? Va a bajar. Por lo tanto, te vaya negro cuando te baja la presión arterial. La otra posibilidad, ¿qué sucedería si se mantiene la presión arterial pero sube la presión venosa? ¿Qué le pasa a este delta P respecto al... También disminuye. Por lo tanto, no es conveniente que nos suba la presión venosa. Porque si nos sube la presión venosa, va a tener menos delta P. Y al tener menos delta P, ¿qué le va a pasar al flujo? Va a haber menos flujo. Menos gasto cardíaco. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Oye, estamos listos con la ítem 8. ¿Va a ir avanzando? ¿No? No. No está bien. No pescó. ¿Qué es no pescó? El naranjo. No, disminuyó la recarga. El naranjo. Disminuyó la recarga. Verde es el referencia, 140. Ahora está llenando con 120. Disminuyó la recarga. No sé. Has to talk to you. El verde aumentó la recarga, pero disminuyó la presión intraventricular. Entonces, ¿cómo es posible? Escúchame, mira. Si aquí es el referencial, ¿sí? Y esta cuestión está bajando, habiendo aumentado la recarga, ¿cómo es posible que algo baje aumentando la recarga? Necesariamente tiene que haber disminuido el miotropismo. ¿No te queda de otra? Mira, este baja, sí, pero este sube. Si tú decís, pero ¿cómo es posible que la presión intraventricular baje, este suba? Necesariamente este tuvo que influir. ¿No te queda de otra? Y aún así, habiendo disminuido esto, tenemos mayor volumen de sístole. Y además tuvo que haber sucedido que le va a poner la resistencia. O sea, te están dejando ganar. ¿Y cómo se baja la resistencia? Dale, eso mismo. Dilatando los vasos sanguíneos. ¿Con qué estímulo? Óxido nítrico. ¿Están hablando? ¿Dónde ya? ¿Se puede borrar? Sí, no, puede ser más rato, un minuto más. 9, 10. Ya, analizamos el 9, el 10, el 11, que es prácticamente lo mismo, y seguimos a la tarde. No es obligatorio, ¿no? Completamente. Profe. Sí. Si un día quedamos bien, a las 2. Porque me asignaron eso.
ayudándonos a regular la presión. Entonces, hacen contacto con una neurona aferente que manda una señal al sistema nervioso central. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero por otra vía. El primer caso, yo les sugerí que aprendieran, porque es más relevante, si la presión arterial baja. Estamos claros que si la presión arterial baja, baja el delta P. Y si la resistencia no pasa nada, disminuye el flujo. ¿Sí? Por lo tanto, si esto de aquí está correlacionando con la presión arterial media que baje, la resistencia no tiene que hacer nada para que disminuya el volumen de sistólica. Y como el gasto cardíaco es frecuencia por volumen de sístole, baja este y baja el gasto cardíaco. Y nos vamos a leer. Entonces, este es el mecanismo que nosotros tenemos de precaución para que esto no pase. Varoreceptores en el callado de la aorta y en el seno carotideo. ¿Cómo reacciona el sistema nervioso central? Primera cosa, aumenta la secreción de una hormona que se escribe ADH, también se escribe como vasopresina. Lo otro que hace, estimula al sistema nervioso autónomo simpático. Si esto es lo que está sucediendo, aumenta la noradrenalina. Sobre el corazón, vamos a tener un aumento de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si baja esto, oye, el cerebro es súper jodido. Muchos de ustedes van a decir, si baja la presión arterial, va todo a la baja, así que baja la frecuencia cardíaca. Y se van a encontrar con la sorpresa de que si baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Por qué? Porque una acción refleja hace que se esté activando el sistema autónomo simpático. ¿Cierto? ¿Cierto? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ya. ¿Qué otra cosa hace el sistema simpático? Riñón. El riñón con este estímulo va a aumentar la cantidad de renina. Y la renina va a transformar una cuestioncita que produjo el hígado. El hígado produce angiotensinógeno. Y con la renina sobre el angiotensinógeno vamos a tener angiotensina 1. Y si esta angiotensina 1 pasa por el pulmón, los vasos sanguíneos del pulmón tienen una enzima que se llama ECA. Y por lo tanto vamos a tener angiotensina 2. La angiotensina 2, 3 lugares: cerebro, glándula suprarrenal, vasos sanguíneos. En el cerebro nos da sed, la glándula suprarrenal produce aldosterona. La aldosterona es una hormona que actúa sobre el riñón. Y los vasos sanguíneos disminuyen el radio. Por otro lado, la noradrenalina actúa sobre los vasos sanguíneos y disminuye el radio. Y finalmente, la vasopresina actúa sobre los vasos sanguíneos y disminuye el radio. O sea, hay 3 estímulos que actúan sobre el vaso sanguíneo. ¿Sí? Después, la misma hormona, ADH,
sobre el riñón. Y entre estas dos le están diciendo, oiga, disminuya la producción de orina. Y esto nos sirve para ahorrar agua. Entonces aquí volvemos a recordar que la presión arterial depende de dos factores: la bulimia y el radio de los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿De nuevo? Si está bajando la presión arterial, se van a generar todas las condiciones para que se ahorre agua y mantengamos bulimia y se contraigan los vasos sanguíneos. Y no contento con esto, vamos a tener un estímulo adicional sobre el cerebro, en el cual nos va a dar sed. Si tomamos agua, vamos a recuperar bulimia, pues estamos recuperando líquido. Así que esto es lo que está ocurriendo todos los días de nuestra vida. Entonces, como las pérdidas de presión arterial por deshidratación, a mantener la mostaza y la temperatura, uno pierde agua, te da sed. Como hay agua, no hay ningún problema. Pero el problema es grave cuando la baja de la presión arterial es significativa, como por ejemplo en una hemorragia. Como por ejemplo una persona que ha vomitado 12 horas seguidas o tiene un cuadro diarreico de 12 horas seguidas. Ahí claramente se está perdiendo mucha agua. Como se pierde mucha agua, se pierde bulimia. Y como se pierde bulimia, se pierde presión. Al perder presión, se activan los receptores. Los receptores que acusan al cerebro para que haga algo. Y ese algo es producción de hormonas y activación del sistema simpático. ¿Sí? La pregunta 11, 9 y 8 tienen que ver exactamente con lo mismo, regulación de la presión arterial. Por supuesto, con algunos de los elementos que están acá. Por ejemplo, aquí se le está dando énfasis al eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuál es el eje renina-angiotensina-aldosterona? Angiotensina, aldosterona. Ah, pero la renina viene del riñón. Pero el riñón va a producir más renina si el sistema adrenérgico está estimulando la renina. Ya vamos en ítem 11. ¿Sí? La tarde llegamos al ítem 20. ¿Sí? Mañana en clase seguimos regularmente con la última parte del curso. Partimos con hormonas mañana. Hormonas el jueves, no, hormonas el viernes, riñón el lunes, jodido riñón, pero y el martes tendríamos cacho intestinal y sacamos. Miércoles la prueba y se acaba el curso. Oye, Bien, rápido, 18 semanas. No sé si está abierta la posibilidad, no lo sé, así que por favor, no, usted dijo, no lo sé, me gustaría que la prueba, así como la estamos haciendo esta semana el jueves, la hiciéramos la próxima semana también el jueves. Cosa de poner el miércoles a estudiar. Si no queda como muy encima. mañana va a haber la materia de la tercera. Mañana comenzamos la materia de tercera mañana. Profe, Sí, pero por ejemplo, nosotros terminamos el curso el 21, ¿cierto? sí. Cada día miércoles. ¿Está yendo bien? ¿Tendríamos que venir? ¿O la van a hacer antes? No, sí, El pues. calendario está el 21. Se acaba. Miércoles. Yo lo que estoy planteando sería quizá conveniente, pero no sé si se va a producir, porque esto ya no depende de la gente de todos lados y de ustedes, hacerla el jueves. Entonces, inmediatamente el jueves, ¿no? Está funcionando bien, se produce menos ADH, se estimula menos el sistema simpático y
no se produce tanta renina, no hay suficiente angiotensina 2. Es todo lo contrario, de tal manera que el riñón produzca más orina para eliminar, produzca más orina para perder colesterol. Y los vasos sanguíneos, al no tener suficiente angio2 ni noradrenalina ni ADH, si no tienen que los tiene agarrotados, empiezan a relajar. Y por lo tanto, ¿qué le pasa a la presión arterial ahí? Si los vasos sanguíneos están relajados, disminuye. Los vasos sanguíneos relajados